antes de esta queja, Dios empieza a decirle: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Hermanos, cualquier área de tu vida que Dios trate contigo, Dios te va a ganar, hermanos. Recuerdo cuando yo vivía en Estados Unidos y trabajaba en las mañanas, y había domingos que tenía que trabajar, hermanos. En ese tiempo todavía no tenía tantas convicciones. Pero yo recuerdo en mi corazón, hermanos, que Dios había tratado conmigo y me había dicho: tú debes de dejar ese trabajo o hablar para que no te permitan trabajar el domingo, para que yo pudiera ir a la iglesia, hermanos. Y recuerdo una de mis primeras luchas en la vida cristiana, y era cuando Dios estaba tratando en mi corazón de meterme al instituto, pero yo mismo decía: pero es que trabajo en la mañana, no puedo ir al instituto. El instituto era en la mañana. Entonces tenía que dejar el trabajo y bueno, el temor de dejar el trabajo, hermanos, y qué hacer. Pero yo recuerdo que Dios había tratado con mi corazón, como Dios muchas veces trata con el tuyo, hermanos. Y muchas veces postergamos la decisión que Dios pone en nuestro corazón. Y doy gracias a Dios que Dios es misericordioso, hermanos. Porque fue domingo tras domingo que yo seguía con lo mismo, hermanos, y decía: pero es que entonces ¿cómo voy a comer? Y etcétera. Y dejaré el trabajo, no lo haré, hermanos. Siempre di un buen testimonio. Y recuerdo que una vez fui a la iglesia, pasé al altar y tomé la decisión: está bien, Señor, yo te voy a honrar. Yo te voy a poner a ti primero. Y yo iba con la opción de renunciar, hermanos, en el trabajo. Entonces yo fui al trabajo y le dije: ¿sabe qué? Voy a tener que irme porque pues yo los domingos no puedo faltar a la iglesia. Y aparte me voy a meter a un instituto bíblico en Estados Unidos. Y entonces me dijo ella, la persona que era mi jefe en ese tiempo, me dijo: has trabajado tan bien que voy a correr a la persona que esté en la tarde y te voy a poner a ti. Me dio gusto, lamentablemente, hermanos, pero corrió a la persona que estaba en la tarde, hermanos, y me puso a mí. Le dije: no, ¿cómo cree? Y por adentro: sí, está bien. ¿Sabes qué me estaba enseñando Dios desde una edad temprana, hermanos? Yo voy a honrar a los que me honren. Fue una decisión fácil, no fue fácil, pero Dios me bendijo, hermanos, por hacerlo. Y le dije: no solamente es el asunto de trabajar por las tardes, ya me podía meter yo al instituto, pero el asunto era que querían que yo siguiera trabajando el domingo. Y le decía: es que yo tengo que ir a la iglesia, y no solo, pues vete en la mañana. Le dije: no, yo también voy a ir en la tarde. Y en un principio, hermanos, me daban un descanso para yo ir a la iglesia, y regresaba de la iglesia y regresaba al trabajo, y realmente era muy pesado, hermanos. Pero Dios me había tratado en mi corazón con el hecho de servirle y con el hecho de ser fiel en la iglesia, hermanos, en la mañana y en la noche. Fue pesado un tiempo, pero después Dios me bendijo, hermanos. Después vendía autos en Estados Unidos, y por ser bilingüe, una larga historia, Dios me bendijo, hermanos, por una cosa: porque yo lo honré. Y mi Biblia dice: yo voy a honrar a los que me honren. Yo no sé qué área Dios trabaja contigo, pero estoy seguro de algo: Dios trabaja contigo en una área. Y cuando Dios te seduce, hermano, tú pierdes. Es imposible ganarle a Dios, hermano, y tener éxito. Yo no sé qué área está trabajando Dios contigo. Tal vez tu lectura bíblica, tal vez una decisión importante que debas tomar. Pero cuando Él te seduce, hermano, serás seducido, hermanos, terminarás. Pero tú recuerda, hermanos, que a veces pensamos que es difícil tal vez creerle a Dios, y qué triste que lo diga de esa manera, pero es una realidad. Antes de tomar una decisión dura, pero tú te vas a dar cuenta vez tras vez, hermano, que Dios es siempre fiel cuando tú le eres fiel a Dios, hermanos. Dios solo me mostraba que tenía algo mejor para mi vida. Pero Jeremías, hermanos, en estos capítulos que acabamos de leer, Jeremías estaba muy desanimado. Después de que dijo: me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido, Jeremías dice: más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y después él dice: cada día he sido ¿cómo? La palabra escarnecido es que se burlaban por su fe. Si no solamente hubiera sido burlar, pero escarnecer es burlarse por las cosas de Dios. Jeremías era un profeta, Jeremías era un predicador, alguien que anunciaba lo que Dios decía. Y dice la Biblia que él era escarnecido, no solamente escarnecido, sino dice: y cada cual se burla de mí. Y él era escarnecido ¿cada cuándo, hermanos? ¿No te imaginas qué difícil vivir con burlas diarias? Cada día
Jeremías era escarnecido, se burlaran por su fe. Y hermanos, qué triste cuando se burlan de la fe de un cristiano, de la fe de su Dios. Mas, sin embargo, creo que el que ríe el último ríe mejor, hermanos. Yo creo que hay algunos que podrán decir allá afuera: míralos, ahí van otra vez el domingo en la mañana a la iglesia, y míralos, ahí van otra vez el domingo en la noche a la iglesia, y míralos, ahí van el martes a la orquesta, y míralos, ahí van el miércoles a la oración, y míralos, ahí van el jueves al discipulado, y míralos, ahí van el sábado al coro, pero un día la trompeta de Dios sonará y van a decir: míralos, ahí van al cielo. Y se quedarán en la gran tribulación, hermanos, de acuerdo al libro de Apocalipsis. Mas, sin embargo, hermanos, sabemos que nuestra fe no es ciega, tenemos una seguridad en Cristo, pero es difícil, hermano, el escarnio. Somos humanos al final del día, y es difícil, hermanos. Es algo que sufrió Jeremías y es algo que tú, si verdaderamente vives para Cristo, vas a sufrir. Debes buscar animarte a ti mismo en las promesas de Dios cuando eres escarnecido, hermano. Porque te tengo malas noticias, va a haber veces que vas a ser escarnecido por tu propia familia, hermano. Este pasaje más adelante dice: mis amigos miraban a mí si yo claudicaría. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:18, hermanos, y Pablo, vaya que no lo dice el texto claro, hermanos, pero él fue angustiado, hermanos, y en Corintios nos lo dice. Pero nos dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, yo no sé qué aflicciones puedas cargar, hermano, pero sé que traes algunas. Pero el apóstol Pablo nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar y dice: todo lo que sufras no es comparable con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Es incomparable lo que suframos en la tierra con la dicha de estar con Dios en el cielo, hermanos. Y regresamos a Jeremías 28. ¿Por qué digo esto? Si tú no aprendes a animarte a ti mismo en la palabra de Dios, te vas a desanimar y te vas a apartar de Dios, hermano. Necesitas tú mismo motivarte en Dios. Y era lo que Dios iba a hacer con Jeremías en el versículo 11, hermanos. Ahorita llegamos al mensaje. Jeremías 28 dice la Biblia: porque cuantas veces hablo. Ahora, cuando Jeremías hablaba, ¿qué hablaba? Palabra de Dios, hermanos. Era un profeta de Dios. Él trataba, hermanos, verdaderamente de hacer lo mejor posible, como algunos aquí lo hacen. Él gritaba lo que Dios le decía que gritara. ¿Y sabes qué gritaba? Violencia y destrucción. ¿Y sabes qué venía para Jerusalén y para Israel? Violencia y destrucción, hermanos. Era una palabra profética de Jeremías y él tenía que predicar lo que Dios le dijo. Y él quería ser un siervo fiel, hermanos. Cuando la gente escuchaba el mensaje de Jeremías: violencia y destrucción, violencia y destrucción, violencia y destrucción, hermanos, la gente se enojó y lo escarnecieron. Hermano, aprendamos a amar la palabra de Dios, hermanos. Va a haber muchos mensajes que se predican, hermano, que vas a sentir que Dios desciende y te da un abrazo, hermanos, y te cobija en un confort especial. Pero va a haber unos cuantos que te va a hacer sentir un poco incómodo, hermanos, porque Dios te va a confrontar con la verdad de Dios. Y no te enojes, hermano. Recíbelo como lo es en verdad, la palabra de Dios. Mismo Pablo exhorta a Timoteo a predicar toda la Biblia. 2 de Timoteo 4:1. Pablo dándole unos consejos a aquel joven predicador Timoteo. Y le dice: te encarezco, te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Versículo 2, el ruego de Pablo a Timoteo era: Timoteo, predica la palabra. Predica toda la palabra. Insta a tiempo, fuera de tiempo. Y fíjense lo que es la predicación. La predicación puede reducirse a 3 palabras, hermano. La primera es redarguir. La segunda, ¿cuál es? ¿Sabes que la Biblia reprende? Y 3, exhorta. Gloria a Dios cuando nos exhorta, hermanos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos curados. Los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Eso exhorta. Pero hay muchas cosas que reprenden, hermano. Y en la Biblia, 2/3 partes son cosas confrontantes. Redarguir y reprender no son buenos, hermanos. Nos gusta la exhortación, hermanos, pero necesitamos redarguir y reprender. Y si no, te digo algo: si en una iglesia no se predica de redarguir, reprender y exhortar, no es iglesia bíblica, hermanos. Y Pablo le rogaba a Timoteo: párate y predica lo que dice la Biblia.
con toda paciencia y doctrina. Y nos dice por qué hacerlo, hermano. Siguiente texto. Nos dice, ¿sabes por qué, Timoteo? Porque va a venir un tiempo cuando ya no van a querer la sana doctrina. Va a venir un tiempo que solamente la iglesia vendrá a hacer un show y ya no se predicará la escritura. Timoteo, predica la Biblia. Era lo que Jeremías hacía, hermanos, y fue por escarnio. Sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ay, eso que predicó estuvo muy duro. Si quieres, a la salida va a haber curitas. Tendrán comezón de oír, hermano. No me gusta, no me gusta. ¿Y quién te dijo que debe gustarte? Vamos, a mí no me gusta la inyección, hermano. No me gusta la inyección, hermano. Pero a veces es lo que necesito para que me sane. A veces es predicación confrontante lo que yo necesito para que mi alma esté bien con Dios, hermanos. Porque en mi naturaleza hay rebeldía. Y nos dice la Biblia, teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué dice ahí? Nunca dice predicadores, hermanos, dice maestros. Nunca quieren alzar la voz, nunca quieren que nadie se disguste. Maestros, conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia es deseo carnal, conforme a sus propios deseos carnales. Siguiente texto. Apartarán de la verdad el oído, se volverán a fábulas, y creo que son los tiempos que estamos viviendo. Y él exhorta a Timoteo en el versículo 5 y le dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones y haz obras de evangelista. Cumple tu ministerio. Es la locura de la predicación lo que salva al creyente. Y no solo Pablo exhorta a Timoteo, sino también Pablo exhorta a Tito, hermanos. Miren lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 13. Tito 1:13, Pablo le escribe esta carta a aquel joven predicador y le dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, ¿qué dice ahí, hermanos? Repréndelos duramente, ¿para qué? Para que sean sanos en la fe. Mensajes de papel hacen cristianos de papel. Mensajes bíblicos hacen cristianos bíblicos, hermanos. Repréndelos, Timoteo, para que sean sanos en la fe. Era lo que Jeremías hacía. Regresamos a Jeremías 28. Jeremías 28, hermanos, Jeremías estaba siendo un siervo obediente que simplemente hacía lo que Dios le mandaba hacer. Porque cuantas veces hablo, doy voces y grito, y su mensaje que Dios le había dicho era violencia y destrucción. Y nos dice el texto, porque la palabra de Jehová me ha sido, ¿para qué, hermanos? Afrentas, hermanos. Jeremías decía, yo trato de servirle, pero es una afrenta. No solamente es una afrenta, es un escarnio, es una burla, y es una burla cada día. ¿Sabes que Jeremías te entiende, tú joven que vives en la escuela y tratas de vivir para Dios en un mundo que no le acepta? A mí me pongo a pensar, vivir para Dios era un poco difícil, pero ahora me imagino en la escuela, qué difícil ha de ser vivir para Dios, hermanos. Con personas que ya fuman, toman desde los 13, hermanos. Qué carga tan difícil. Y entre comillas, hermanos, si no haces eso y no entras en ese grupo, hermano, ¿para qué quieres entrar en ese grupo? Jovencita, ¿para qué quieres entrar en ese grupo? Yo sé que hay una presión de este mundo para pecar y ceder. No solamente para los jóvenes en su escuela, sino cada hermano aquí en su trabajo. Para vivir de una manera recta y piadosa como Dios lo ha mandado en su trabajo. Para mantener un matrimonio estable en una generación que bombardea el matrimonio cada día. Es una lucha cada uno en su área, hermanos. Ahora, ¿por qué Jeremías estaba desanimado? El primero es que tal vez él no vio el resultado que esperaba. Él predicaba y la gente no hizo caso en el libro de Jeremías. Hermano, cuidado cuando no ves el resultado que esperas, porque te vas a desanimar. Cuidado cuando no ves el resultado que esperas, porque es muy fácil desanimarte. ¿Por qué más se desanimó Jeremías? Versículo 10. Y nos dice la Biblia, porque oí, ¿qué dice ahí, hermanos? No le prestes atención a lo que te aparta de Dios. Cuando tú le das oído a la murmuración, hermano, ¿vas a salir edificado? No le prestes oído a cosas que no valen la pena. Préstale tu oído a lo que vale la pena, hermanos. Lo que va a edificar tu fe. Y Jeremías genuinamente estaba muy desmotivado, hermanos.
porque oí la murmuración de muchos. Luego Jeremías nos abre su corazón y nos dice, temor por todas partes. Denunciémosle. Y luego aquí viene el título del mensaje, hermanos. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Yo creo que de ahí sale la frase de que con esos amigos, ¿verdad, hermanos? Proverbios 4:13, hermano. ¿Sí dice todos mis amigos o dice algunos? Ay, qué triste, hermanos. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Te tengo malas noticias, hermano. Hay gente que ve a ti esperando que claudiques. Hay gente afuera de esa iglesia, esas puertas, esperando que te apartes de Dios. Y se llaman tus amigos. Todos mis amigos miraban si claudicaría. La palabra claudicar tiene dos definiciones, hermanos. La primera de ellas es ceder, rendirse, renunciar, y generalmente es por una causa externa. En otras palabras, todos mis amigos miraban a mí para ver si me rendía o si renunciaba. ¿Sabes que desde tiempos antiguos, hermanos, aún bajo el mismo ministerio de Jesucristo, personas se apartaron de Jesús, hermano? Mira lo que dice Juan 6:66, hermanos, si no por nada tiene ese número. Juan 6:66. Nos dice la Biblia, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué dice ahí? Yo creo que tiene ese número, hermanos, porque es del diablo cuando un cristiano vuelve atrás, hermanos. Lo hicieron con Jesús y hay gente que espera y desea que tú lo hagas. Dice la Biblia, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿acaso quieres irte tú también? ¿Qué pregunta les hizo Jesús, hermano? Y te la hace Dios a ti esta mañana. ¿Tú también quieres dejarme? Algunos ven tu vida, regresamos a ese texto, hermanos, de nuestro título. Algunos te ven y se preguntan tus amigos, ¿claudicará? ¿Se rendirá? ¿Seguirá adelante? Con todo ese problema que trae, ¿seguirá confiando en Dios? Todos mis amigos miraban si claudicaría. La segunda definición de claudicar es dejar de mantener una convicción. No solo es apartarte. Segunda definición es dejar de mantener una convicción. Ahora, muchos cristianos tienen preferencias, y está bien algunas preferencias, pero un cristiano debe vivir por convicciones, hermanos. Las convicciones están fundamentadas en la Biblia y no cambian por el tiempo, situación o persona. Por eso es convicción. Me acuerdo una ocasión, hermanos, que Elías nos hace referencia a esta misma palabra, Primera de Reyes 18:21. Estaban aquellos, se acerca Elías, hermanos, y miren lo que dice el texto. Y acercándose Elías al pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Mis amigos miraban a mí a ver si claudicaría. Y se acerca Elías y le predica al pueblo, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? ¿Sabes que hay cristianos que cambian sus convicciones según cómo están? Cristianos que solamente tienen convicciones el domingo y se mueren las convicciones el lunes. Personas miran a ti esperando que claudiques. Segunda de Corintios 3:2, hermanos. Debes de darte cuenta de esto. Hay muchas personas que te ven. Te lo voy a repetir, hay muchas personas que te ven y que tú ni cuenta te das, hermano. Que el simple hecho de que tú hagas esto el domingo en la mañana y traigas una Biblia aquí, ¿sabes que tú les estás predicando tan fuerte, hermano? No, ni siquiera tienes que decir hola, hermano. Más tienes que traerle la mano, hermanos. ¿Qué estás haciendo de ejemplo? Y tus vecinos te ven. ¿Será que va a claudicar? ¿Será que seguirá cargando la Biblia?
Pues me había dicho que le gustaba cantar a Dios. ¿Será que le sigue cantando a Dios? Todos mis amigos miraban a mí a ver si claudicaba. El escritor de Corintios nos dice, nuestras cartas, ¿sois quiénes? Nosotros somos como un libro con pies, hermanos. Y nos dice, escritas en nuestros corazones, y después nos dice, conocidas y por todos en Facebook. Perdón, no. Por todos los hombres. ¿Sabes quién te ve? Mucha gente, hermano. Para empezar, tu familia. Para empezar, tus hijos. ¿Será que mi papá seguirá fiel a Dios con todos los problemas que trae? ¿Sabes quién te ve? Tu esposa. ¿Será que su fe sí es genuina? No solo tu familia, tus amigos. Somos conocidos y somos leídos por todos los hombres. Algunos dirán, yo creo que ya con eso se aparta de Dios. Algunos otros dirán, con eso deja su ministerio. Otros dirán, yo creo que con eso se aleja de la iglesia. Otros dirán, con eso deja de leer la Biblia. Quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Quieres darle gusto a tus amigos? Recuerdo una historia del pastor Jack Hyles. Él jugaba béisbol y contaba en un libro esta historia. Y él decía, hermanos, era un jugador importante, era el pitcher. Había llegado a la final, pero la final se iba a jugar el domingo. Entonces él tenía que decidir, ¿voy a la final del béisbol de su liga? ¿O voy a la iglesia? Oh, qué decisión tan difícil para una persona joven. Y él dijo, no, yo tengo que ir a la iglesia. Él fue a la iglesia ese domingo temprano, vino parte de su equipo en la puerta de la iglesia. Y le dijo, pero ese, ¿cómo te atreves a no acompañarnos? Es la final, solo es un domingo. Y les dijo, lo siento, pero no. Dios es primero. Con razón Dios lo usó tanto, hermanos, convicciones desde una edad temprana. Él cuenta en aquel libro que uno de sus amigos, parado en la puerta de la iglesia, lo maldijo. Maldiciones, hermanos, en la iglesia. No te espantes, aquí hay 2, 3 que las dicen, hermano. De nada. Y lo maldijo en la puerta de la iglesia, hermano. Vino a la iglesia y él cuenta que Dios obró en su corazón en ese domingo de una manera tremenda. Pasaron años, él predicaba en muchos lugares, hermanos, y él llegó a una iglesia a Texas. Y se le acercó una persona que estaba muy involucrada en esa iglesia. Y le dijo, tal vez no te acuerdas de mí, pero ¿te acuerdas de aquel partido de béisbol? Sí, ¿cómo no? Y él le dijo, yo fui el que te maldijo en la puerta. Pero en mi corazón yo dije, me gustaría tener las convicciones que él tiene, pero no las tengo. Y fue de tal impacto la decisión que él tomó, que era un buen cristiano en una iglesia en Texas, hermano. Porque tu vida es un ejemplo. Ojo, todas nuestras vidas son ejemplos. La pregunta es, ¿va a ser un buen ejemplo o un mal ejemplo? Porque tu vida ya es un ejemplo, eso no está en juego, es un ejemplo. La pregunta es, ¿va a ser bueno o va a ser mala? También hay personas, hermanos, hay gente que, qué triste decirlo, pero hasta cierto punto les daría gusto, hermano, que te apartaras de Dios. Pero dentro de eso, hermanos, y por el otro lado hay personas que quieren y necesitan ver que tu fe es genuina, hermanos. Hay gente que te ve, hermano, y desea, por favor, sigue adelante. Yo necesito ver que esa fe tuya es real. No una fe voluble, una fe cambiante, una fe que estás bien con Dios, hermano, cuando todo está bien, y que sigue estando bien con Dios aun cuando todo no está bien. ¿Sabes? Algunos están a un punto de acercarse a Dios y otros un punto para decirles, te lo dije. Y los dos están a un punto.
Qué terrible es esto, hermano. Vamos a ilustrarlo. Hermano Luis, ¿puede pasar con alguien? Hermano Mario, ¿pueden pasar un poquito aquí de este lado? Va a ser un grupo. Y de este lado, si pueden pasar otras dos personas. Hermano Joaquín y Abiesel, si pueden pasar de este lado. Ahí está bien. Dos grupos de personas, hermanos. Yo seré el cristiano. Te representaré. Y lo voy a ilustrar en una historia de la Biblia, hermanos. La historia de Daniel es una historia tremenda. Pero por aquí hay un grupito, hermanos, que dice, ¿será que sí siga Dios? Entre ustedes díganse algo así de, ¿será que su fe es genuina? No sé. Nada, se ve que no son genuinos. Les quedó el papel muy bueno, hermano. Y hermanos, por este lado hay otro grupo que dice, ¿cómo espero que sea fiel? Porque yo quiero lo que él tiene. ¿Será que sí? ¿Será que Dios sí lo ayuda? Tienes los dos grupos en tu casa, hermano. Tienes un grupo que espera verte caer y negar tu Dios. Y tienes un grupo, hermanos, que está en hambre. Por favor, no claudiques. Por favor, sé fiel. Necesito saber que tu fe es genuina porque yo también la quiero. Y tú estás parado en medio. A algunos les daría gusto y sustentarían lo que dijeron. Ya ves, te dije. Para el otro sus vidas cambiarían eternamente. Hermano, ¿qué hizo Dios con Jeremías para animarlo? Regresamos a Jeremías. En el verso 10, Él nos da, de donde sacamos el título del mensaje, todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás engañará, decían, prevaleceremos contra Él, tomaremos de Él nuestra venganza. Y les escurre sangre por ahí. Y luego Dios, hermanos, nos regala uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia, en el siguiente versículo, y cómo Dios lo anima. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Si hay una cosa que animó a Jeremías y que te va a animar a ti, hermano, cuando estés en esta circunstancia en medio de dos grupos, tú debes de reconocer, hermano, que Dios está contigo, hermanos. Y no como cordero, está contigo como poderoso gigante, hermanos. Y Dios promete, por tanto, los que me persiguen van a tropezar, hermanos. Tú dices, pero si se ve que les va muy bien, no has visto el fin de la historia. No has visto el fin de la historia, hermanos. Dice la Biblia, los que te persiguen van a tropezar y no van a prevalecer, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Vayamos al libro de Daniel, hermanos, de aquí quédense. Ahora sí lo voy a ilustrar. Vayamos a Daniel capítulo 6. En Daniel capítulo 6, hermanos, vemos un grupo que se llaman los sátrapas. Y esos sátrapas veían una ocasión en Daniel para que él se apartara de Dios. Y dijeron, ¿sabes qué? No podemos encontrarle nada, vamos a hacer algo con su relación con Dios. Vamos a decirle al rey Darío que si alguien invoca a alguien más que no sea el rey Darío, que lo echen al pozo de los leones. Dijeron, me parece la idea. Y ahí dos grupos, unos que decían que niegue su Dios, que ¿será que va a claudicar? Y otro grupo que dice, ¿será que no claudica? Otro grupo que dice, ¿será que dejará de orar? Y el versículo 10 de Daniel 6:10 nos dice la Biblia, después de ese edicto que fue firmado, dice la Biblia, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ¿qué hacía, hermanos? Hermano, a veces nos cuesta arrodillarnos en la iglesia. Ahí se arrodillaba con las puertas abiertas, hermanos. Yo voy a honrar a Dios, sin importar lo que piense el de lado. Y se arrodillaba, hermanos, delante de su Dios, hermanos. Y dice la Biblia que lo hacía ¿cuántas veces? 3 veces al día, hermanos. Él no cambió sus convicciones. Sus amigos se preguntaban, ¿será que deja de orar? Y el otro grupo decía, ¿será que sí va a orar después de ese problema? Están los dos grupos, hermanos. Y dice la Biblia que se arrodillaba 3 veces, oraba, ¿y qué daba?
delante de Dios, fíjate, como lo solía hacer antes. Un cristiano que ora cuando todo está bien y un cristiano que ora y dobla sus rodillas aun cuando todo está mal, hermanos. Porque su Dios es digno, hermanos. Como lo solía hacer, versículo 16, se le acerca el rey Darío y le dice a Daniel. Entonces el rey mandó que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Probablemente este grupo dijo, te lo dije, te lo dije. Su fecita esa que tiene, toda pobrecilla. Y este otro grupo decía, pero ¿cómo es posible? Está sirviendo a Dios, ¿por qué está pasando por esto? ¿Qué hará Daniel? Y están los dos grupos presentes, hermano, en tu vida. Y el rey le dice, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú, hermanos, fíjense qué título nos continuamente sirve. Aquel Dios tuyo, allá a tu iglesia, donde vas allá a las plazas, allá donde cantan que fiel es Dios y cuán grande es Él, allá tu Dios en el cual le sigues creyendo, Él te libre. Y hay gente en tu vida que así te está viendo ahorita. Tu Dios, tu iglesia, tu religión, Él te libre. Y tienes un grupo esperando que Dios no te libre. Y tienes un grupo hambriado, Señor, líbralo, porque si eso es real, yo me voy con Él. Pero hay gente escéptica que quiere creer, pero necesita ver algo. Necesita ver la fe genuina de un cristiano para decirme aviento. Versículo 17. Queda sellada aquel pozo, lo avientan a los leones, le ponen una piedra. En el foso los selló con su anillo, hermanos. Aquel grupo decía, él va a negar su fe, se va a apartar. ¿Sabes que hay gente en la Biblia buena que lo hizo? ¿Recuerdas qué hizo la esposa de Job? Hombre, ya maldice a Dios y muérete. Gloria a Dios por la ayuda idónea, ¿verdad? Ahí de Job, hermano. Hermana, ¿cómo animas a tu esposo cuando está en momentos difíciles? ¿Maldice a Dios, deja de congregarte y muérete? O primeramente le haces piojito y después le dices, ¿sabes qué? Yo no sé qué está pasando, pero vamos a confiar en Dios. Un grupo, Dios no va a hacer nada. Otro grupo, Señor, deseando, hermanos, que Dios lo libre. Pasa la noche, hermanos, rey Darío ni siquiera puede dormir, nos dice la Biblia, se la estoy simplificando, versículo 19. En eso se acerca el rey, que fue el que lo metió en el pozo de los leones. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente, porque hay gente allá afuera que espera ver qué vas a hacer y espera ver qué va a pasar contigo. ¿Será que Dios lo libró? ¿Será que Dios no lo libró? Y hay gente que está lista para decir, te lo dije. Y otra gente para decir, gloria a Dios, yo quiero ese Dios. Y están los dos grupos, hermanos, presentes. Fue apresuradamente al foso de los leones, versículo 20. Y dice la Biblia, hermanos, que se acercó al foso y llamó a voces a Daniel con voz como. Estaba triste el rey, hermanos, y decía, ¿qué habrá pasado con Daniel? ¿Será que se lo comieron? Lo normal era que se lo comieran los leones, hermano. Con voz triste, y le dijo, Daniel, él estaba afuera del pozo, hermanos, estaba sellado. Le gritó, Daniel, siervo del Dios viviente. Reconocía que era un siervo de Dios, hermano. Que la gente reconozca que tú eres un cristiano, hermanos, que sigue creyendo en la Biblia y que es un cristiano fiel. Daniel, siervo del Dios viviente. Fíjense cómo le dice, el Dios tuyo, eso que tú crees, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Fíjense qué pregunta, hermanos. ¿Te ha podido librar de los leones? Los dos se hacen la misma pregunta. ¿Será que Dios lo libra de los leones? ¿Será que negará su fe? ¿Qué pasará con él, hermanos? Dos grupos y estás a punto de influenciarlos de una manera tremenda, y este mundo está sediento por ver cómo un cristiano es fiel a Dios y cómo Dios le es fiel al cristiano. Pero Dios solo le es fiel a aquellos que le son fieles, hermano, a quien tú continuamente sirves, dice de Daniel.
¿Qué pasó, hermanos? Siguiente parte del mensaje la predico en la noche. Versículo 21, hermanos. Entonces Daniel, ¿qué dice, hermanos? Le respondió de allá adentro y le dijo: estoy vivito y coleando. Está en el griego, hermanos. No se preocupen, hermanos. Está en el textus receptus, en el texto recibido. Y Daniel le respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Versículo 22. Mi Dios envió su ángel. Gloria a Dios, hermanos. Hay circunstancias en la vida, dificultades que Dios mismo permite para ayudar a este grupito y para callarle la boca a este grupito de acá. A las dos a la vez, hermano. Mata a dos pájaros de un tiro el Señor, hermanos. Hace que le cierre los labios a uno y hace que al otro se lo saben alabanza y decir: ese Dios es el Dios. Mi Dios envió su ángel, hermanos. Yo no sé si tal vez tú te sientes en un pozo, hermanos, pero Dios puede enviar su ángel, hermanos. Yo no sé si estás metido en un problema, hermanos. Tal vez tienes deudas y la gente dice: ¿será que aquel cristiano sale adelante? Tal vez estás a punto de divorciarte, hermano. Y hay un grupo que dice: te lo dije, es igual el cristiano que el no cristiano. Y por acá en otro grupito, ¿será que a pesar de todos esos problemas se mantengan firmes? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, hermanos. Y alguien decía que los leones no comieron a Daniel porque no olía carne, hermanos. Él andaba en el espíritu, hermanos, Gálatas 5. Y dice la Biblia: para que no me hiciesen daño. ¿No te da gusto el respaldo y la poderosa mano de Dios en la vida de un cristiano? Que lo guardó, hermanos, en medio de leones, en contra de todo pronóstico. Pero va a haber veces que Dios te va a encajar en situaciones muy difíciles, hermano. Y hay dos grupos. Y tu vida va a ser un testimonio para los dos. Y nos dice la Biblia: porque ante Él fui hallado, ¿qué dice ahí? Inocente. Y aún delante de ti, oh Rey, no he hecho nada malo. Qué bendición que Dios es fiel, hermanos. Ahora, ¿te acuerdas cómo estaba el rey cuando le preguntó? Triste, versículo 23, mira lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué dice? Se alegró el rey. ¿Sabes que hay un grupito por acá que se va a poner muy alegre? Que están: ¿iré o no iré con él a la iglesia? ¿Leeré o no la Biblia? Porque he escuchado que es palabra de hombre, pero por ahí he escuchado que en verdad es palabra de Dios. Y vas a alegrar a gente cuando tu fe es genuina, cuando tu fe es inmovible, cuando tu fe siempre está clara en Dios, hermanos. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión, hermano, se halló en él, por una sola razón: porque había confiado, hermanos, en su Dios. Ahora, aquí no se acaba la historia, ya hubiera estado bueno, hermano. Versículo 24. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, hermanos, aquellos que quieren, tus amigos, a ver si claudicas, ¿verdad? Se acercaron al rey, hermanos, y fueron echados al foso de los leones, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden pasar al pozo de los leones. Ellos, sus hijos, sus mujeres, y fíjense, hermanos, aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Pero apenas viene lo más bueno de la historia, hermanos. Saquen las palomitas. Versículo 26, hermanos. Dice la Biblia: y dio de parte mía, fíjense, hermanos, un rey pagano. Él no creía en Dios, hermanos. Un rey pagano, Darío. De parte mía es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Ese Dios que lo libró, ese Dios que cerró la boca de los leones, ese Dios que mandó su ángel, ese Dios es el Dios. Es tiempo que Dios levante una generación de cristianos que se paran por Dios, hermanos, aún en medio de leones, y que Dios les cierre las bocas a los leones, y que Dios nos ayude, hermanos, y que reconozcan
El Dios de ese cristiano es el Dios verdadero, hermanos. Nuestro Dios no es una estampa de 5 pesos. Nuestro Dios, hermanos, no es una imagen. Nuestro Dios dice que el cielo es su reino y la tierra el estrado de sus pies. Poderoso gigante. Su Dios es el Dios. Su Dios que van allá a cantarle a la iglesia por ahí de las plazas. Su Dios es el Dios. Que todo el dominio de mis reinos, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente. Te lo está hablando un lugar donde eran politeístas. No eran monoteístas, no querían en un Dios, hermano. Alababan a Baal, al Dios de la lluvia, a Sera, a la diosa de la fertilidad. Había tantos dioses, hermanos. Y por el testimonio de Daniel, hicieron que un rey pagano dijera, no, su Dios es el Dios. ¿Y sabes qué espera decir tu familia que todavía no se congrega? Estaba equivocado, su Dios es el Dios. ¿Sabes qué espera decir tu vecino un día de estos? Estaba equivocado, su Dios es el Dios. Pero todo eso implica si tú vas o no claudicar. Porque si Daniel hubiera claudicado, este grupo hubiera dicho, ya ves, te lo dije. Tenía una llamada de tepetate que le iba a durar 2 mesecitos. Te doy 3 dominguitos y se aparta de Dios. Y sabes que hay gente que sí le pasa y se aparta. Y le eres de tropiezo a tanta gente allá afuera. Porque tú ya das testimonio por el simple hecho de ser cristiano y sentarte en una banca, hermano. Cuando tú vives, dice, entonces eso hace un cristiano. Tú eres un libro, hermano. Versículo 27 dice la Biblia. Él salva. Rey Darío está hablando, hermanos. Diciendo del Dios de Daniel, Él salva. Y gloria a Dios que Él salva, hermanos. No solo Él salva y libra. Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Versículo 28. Y la gente va a poder decir de ti, Dios lo libró, Dios lo salvó, Dios le bendijo. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío. Dios honra a los que lo honran, hermanos. Pregunta para terminar. ¿Qué dirán tus amigos, hermano? Todos mis amigos miraban a mí. ¿Sabes dónde estaban todos los ojos? En Daniel. Va a claudicar, se va a quejar o va a confiar. ¿Qué va a hacer Dios con él? ¿Va a dejar que se muera? ¿Será que Dios lo salva? ¿Será que su Dios es real? ¿Qué dirán tus amigos? Nada. Poco falta para que se aparte. Te doy 1 mes. Bueno, te doy de aquí a diciembre. Con ese problema seguro ya no puede. O por el otro lado podrán decir, ¿cómo nos equivocamos? Su Dios es el Dios. ¿Sabes? Me platicó que oró a Dios y Dios contestó su oración. Dios salvó su problema. Y esos que quieren verte claudicado algún día, esos que hoy en día se preguntan, ¿será que va a claudicar? Si tú eres fiel, hermano, a Dios, y por la gracia de Dios, yo te aseguro, hermano, que un día se te van a acercar esas personas y te van a decir, oye, tengo este problema, ¿pudieras orar por mí? Gloria a Dios cuando eso pase, hermanos. Porque tú les mostraste que tu fe es genuina, hermano. Que tu fe no es circunstancial, hermanos. Nuestra fe está en Dios, hermanos. ¿Es tu decisión seguir adelante aún en medio de burlas? En medio de escarnio, en medio del desánimo. Pero aún eso es lo que nos pule y aún eso hace glorificar a Dios en nuestras vidas y reconocer lo que nos dice. Regresamos al libro de Jeremías, versículo 10, hermanos, y aquí terminamos. Acabó el tiempo. Todos mis amigos miraban a mí si claudicaría. Y siempre guarden en tu corazón el versículo 11, hermanos. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿No te es suficiente que Dios esté contigo como poderoso gigante, hermanos? Por tanto, los que me persiguen van a tropezar. No prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada.
La primera opción es tener una confusión, hermano, que hay gente que llega a no creer ni en la luz eléctrica, hermano. Una confusión perpetua. Y hay otro grupo que a pesar de burlas, a pesar de desánimo, a pesar de dificultades, y a veces se paran con miedo, reconocen que están parados no por ellos, sino porque Jehová está con él, hermanos, como poderoso gigante. Tu vida es un ejemplo. La pregunta es, ¿qué clase de ejemplo vas a ser? ¿Vas a ser un buen ejemplo o vas a ser un mal ejemplo? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Mientras el piano comienza a tocar, hermano, si Dios habló a tu corazón, el altar está abierto, puedes pasar a orar. Hermano, esta es una lucha que tenemos todos. ¿Sabes que Daniel dobló su rodilla? ¿Por qué no intentas doblar tu rodilla, hermano? Dices, es que no quepo en la silla, entonces salte de la silla, hermano. Salte de la silla, hermano. Arrodíllate, hermano. Luego te preguntas, ¿por qué Dios no me libra? Porque